Buenas, el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de los procesos de mestizaje, de colonización y de aculturación por los que ha atravesado la colonia indígena, se puede decir de esa manera. Estamos participando en este momento como grupo, Laura Polanco, Esmeralda Ben y quien les habla, Melissa Santana. El proceso de mestizaje. El mestizaje se puede conocer como la unión entre dos personas racialmente diferenciadas, sea de manera biológica y morfológica y etnográficamente hablando. De acuerdo a esta imagen, podemos ver que el mestizaje se puede dar presencialmente dentro de tres categorías esenciales, que es entre español e indígena, español negro y negro indígena. Estos son los que más han predominado. Hay otro tipo de variantes adaptativas de acuerdo al territorio y también a sus diferencias etnográficas, que son los esquimales, los mayas, los andinos centrales, indígenas de la pradera y australianos. Los procesos de las primeras situaciones, estos fueron algunos de los elementos que fueron diferenciando el proceso de los mestizos dentro de las colonias. Los mestizos en primera instancia fueron los que se reconocieron biológicamente. Estos siempre tuvieron mayor categoría que los que no, que los mestizos que fueron producto de una violación o de relaciones que no fueron conocidas por los jefes de los pueblos, dígase español e indígena. Las madres de los mestizos que no eran reconocidos, o sea, sus relaciones no fueron reconocidas anteriormente, siempre fueron estigmatizadas, es decir, fueron rechazadas por la sociedad. El color significó un factor fundamental para que se clasificara la sociedad o su posición en ella por medio del color. El mestizaje de frontera. Estas fueron las mujeres que se fueron con sus hijos, con aquellos conquistadores. Se fueron a hacer conquistas con ellos, en el camino algunas murieron y dejaron a sus hijos esclavos. Los mulatos y los zambos son las combinaciones de los negros africanos con los indios y los indios también con algunos españoles. El mestizaje de la forma de vida, aparte del mestizaje, digamos, físico e ideológico, también hubo mestizaje político, religioso y social, que es donde se hacen algunas leyes en conjunto entre los indígenas y los españoles, donde también se hacen algunos sincretismos religiosos, aunque los indígenas en algunos sentidos no quisieron ceder a sus tradiciones. Y también está el social, que donde se pusieron algunas leyes, principalmente los eclesiásticos, que fueron eliminar el matrimonio homosexual, eliminar la poligamia y eliminar que andaran desnudos. La aculturación es el proceso mediante el cual una sociedad se impone sobre otra. En este caso, la española se impone sobre la sociedad indígena, donde estos aprenden su lengua, aprenden su cultura e incluso llegan a practicar el catolicismo, donde se llegan a bautizar y recibir la cruz como parte de su cultura. También dentro del proceso de aculturación participaron muy directamente los eclesiásticos y también los frailes, es decir, los padres, que fueron los que se encargaron de enseñar la lengua, de enseñar la religión, la cultura y enseñar el castellano a esos indígenas. También por medio de ellos introdujeron algunas ideologías que fueron cambiando el parecer de los indígenas a medida que pasó el tiempo. Mi compañera continuará. Muy bien, Melissa. Voy a continuar un poco con lo que fue la formación de la sociedad hispanoamérica. Para esto tenemos que en el principio los españoles se centraban en colonizar partes específicas de Hispanoamérica, como lo que fue México y Perú. Esto se debía a que en esta zona era donde se encontraba la mayor parte del oro, el cobre o los materiales de mayor valor. Y algo que sucedía también es que estas sociedades donde tenían grandes riquezas eran las más fáciles de colonizar. Bien, ya en el proceso de colonización lo podemos definir como una pirámide, como vemos aquí. En la cima se encuentran los españoles, luego los criollos mestizos, luego los indios y debajo los negros y mulatos, que se puede decir que eran los que cargaban todo el peso de la clase social y la pirámide. Algo muy importante que sucedía es que en aquella época se vivía de la pigmentocracia. ¿Y qué es esto? El poder por el color, donde las personas tenían que ser blancas
para establecer o tener algún poder. Tanto así que dentro de la misma clase blanca existía una diferencia, y es que se consideraban más legítimos a los blancos europeos que a los blancos criollos, que eran los descendientes de españoles, y ya de los negros y mulatos, pues ni se diga. La diapositiva anterior, por favor. Bien, aquí de lo que le continuaba hablando están los grupos étnicos, donde tenemos los indígenas, que eran las personas que vivían en la isla, y estaban los indios, los indígenas aztecas, que vivían en esa parte, puede decir ya en el continente americano. Los españoles, que eran los conquistadores o los colonizadores, las personas que llegaban a colonizar. Ya los africanos eran obligados a venir de otro continente aquí para servir como esclavo. Y tenemos lo mestizo, que fue de lo que habló mi compañera Melissa, que fue la consecuencia de la mezcla entre los distintos grupos. También lo interesante de esto es el poder que ejercían uno sobre el otro, cómo las personas blancas dogmatizaban y hacían que los negros y esclavos les sirvieran a ellos y también que se mezclaran con su cultura. Tanto así que dejaban de hacer lo que ellos hacían para servirle a los españoles. De ahí también sucede lo que conocemos como el sistema de encomienda, que era cuando un encomendero de público le era entregado a un grupo de indígenas, por así decirlo, para que este encomendero sea quien velara por ellos. Y lo que hacían era un abuso, pues ellos lo que tenían era que trabajar sin tener algún beneficio aún, y solamente así, por decirlo, tenían como cierto privilegio de no ser tan esclavos como los negros africanos, o de no ser vendidos, pero como quiera tenían que trabajar y pagar unos impuestos hartos y una deuda que nunca terminaban de pagarlo. Esto es un poco lo que fue como el desarrollo de Hispanoamérica, ya la conquista y la colonización, de cómo los españoles y europeos vinieron a asentarse en esta parte del continente americano. Más adelante mi compañera Laura va a seguir un poco con lo que es este proceso. Bien, como dijo mi compañera, yo le estaré hablando un poco sobre la colonización de América Latina. Bien, en la era colonial, España y Portugal, ellos iniciaron su colonización en Iberoamérica, donde quedaron sus estructuras materiales y espirituales. Así se conformaron las colonias americanas y condicionaron su independencia y mucho más. Y eso dejó grandes herencias, entre las que se destacan la tensión entre la unidad política y la segmentación social, la organización, la concepción corporativa del orden social, entre otras. Y con todas esas ganancias que tuvieron España y Portugal, tuvieron problemas con las sociedades y las sociedades de las colonias y y las coronas ibéricas. Pero aún así, con todos esos problemas, España y Portugal no llegó a romperse. Y todo eso pasó en el siglo XVIII. Ahora les estaré hablando de 3 siglos, entre el siglo XVI y el siglo XIX. Algunas herencias que dejaron fueron la conquista. Melissa, continúa, por favor. Ah, bueno, sí, ahí. La conquista se volvió colonización, las colonias lograron su independencia, Iberoamérica cambió su tecnología, sus ideas y mercancías. Esas son como las más relevantes, las herencias más relevantes que dejó esa unión. Pero la herencia clave, por así decirlo, es que dejó una nueva cultura. América dejó una nueva cultura. Él compartió desde entonces rasgos y destinos de la civilización hispánica, cuyo elemento unitario y principio inspirador residía en la catolicidad, el cual encontraba además su misión política.
sigue, Melissa, la Iglesia y el Estado en la era colonial. El Real Patronato es un aspecto clave entre el poder político y el poder espiritual. Desde entonces, América Española y su periodo de colonización, el cual era un privilegio, era otorgado por Roma a los reyes católicos. O sea, el Real Patronato era otorgado por Roma a los reyes católicos con el fin de la evangelización en que se desarrollaba en ese momento en América. Este consistía en reconocer a la corona española amplias facultades en el gobierno de la iglesia e incluso en el nombramiento de los obispos. Bien, las reformas borbónicas, Melissa, pasa y ya para terminar, los objetivos de estas reformas fueron desarrolladas por Carlos III. Él fue un típico déspota e ilustrado en Europa de su tiempo, quien reinó desde el 1758 hasta el 1788. Los objetivos de Carlos era el cobro efectivo de más impuestos en las posesiones americanas, tanto para abastecer las crecientes demandas de la corona como para asegurar la defensa de la colonia. Otro objetivo fue la Guerra de los 7 años. Esta terminó en el 1763, durante el cual los ingleses conquistaron la Alabama y otro objetivo se encaminó la reorganización del imperio, donde a los virreinatos, de Perú y la Nueva España, ellos se sumaron con los de Nueva Granada y el Río de Plata. Y ya por último, el último objetivo de Carlos III fue que aumentó la presión fiscal, lo que en algunos casos consistió en triplicar los ingresos, de las cajas reales. En conclusión, podríamos decir, hablando específicamente del proceso de mestizaje y aculturación, que fue un proceso, como ya dije anteriormente, que valió de muchos factores. Principalmente el mestizaje fue el más amplio, ya que había muchísimo más indígenas que los que pudieron estar los españoles, que de eso salieron estas relaciones, pero fueron muriendo a medida que le pusieron trabajo áspero y también porque fueron esclavos algunos. La aculturación ya fue un proceso un poquito más lento, que fueron inculcados principalmente por los misioneros y por los eclesiásticos. En resumen, sobre la parte también de Hispanoamérica, un poco, se puede decir que las conquistas que querían los españoles y europeos para el continente se dieron en lo que ellos querían, ya que esto influyó mucho en lo que fue la cultura indígena, tanto así que dejaron de rendirle cultos a sus dioses y de construir los templos que ellos hacían para dedicarse solamente a lo que era la labor española, lo que pedían los virreyes, los reyes y los conquistadores. En verdad que esto fue un proceso muy de cambio, de adaptaciones para lo que fue el pueblo indígena y también una indignación, se puede decir en la actualidad, sobre la pigmentocracia que se vivía en aquella época y que todavía se sigue dando, pero ya en menor escala. Bueno, gracias por su atención. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que le haya gustado.